Esta noche me acompaña la profesora investigadora del Instituto Mora, Leticia Calderón, para analizar justamente las repercusiones de una acción como la anunciada por el presidente Trump. Leticia, gracias por estar acá con nosotros. Cuéntame, ¿cuál es tu primera lectura de estos planes de Trump en cuanto a mandar a inmigrantes indocumentados a la base naval de Guantánamo en Cuba? Bueno, pues buenas tardes, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y fíjate que yo reacciono más bien pensando en cómo se le fueron acabando las opciones a Donald Trump en la idea inicial, porque nunca lo mencionó antes, que iría mandando a las personas deportadas, incluso el territorio mexicano era pensado siempre como este de quédate en México, y cuando empezaron a negociarse y a decirse que no era tan fácil, que México no tenía esa capacidad, y luego los conflictos que ya ha habido, no solo de los países que no reciben a sus propios ciudadanos, que es todo un tema, pero los otros, en la medida en que han reaccionado a la manera como Estados Unidos ha enviado a los ciudadanos de Colombia o de Brasil, e incluso en el caso de México, donde hay un seguimiento para detectar si hay esta violación a los derechos humanos. Entonces, suena desafortunadamente como un punto que no es que no lo tuvieran en el mapa, digo, vaya que lo tienen en un sentido geopolítico, pero nunca se mencionó siquiera la palabra en el sentido de hacer uso de eso que acaba siendo un territorio digamos, de Estados Unidos ahí metido en Cuba. Entonces, no olvidemos además que se trata de una cárcel de alta seguridad que implicaría realmente, o así se ha manejado siempre, que alberga presos de altísima peligrosidad y que también eso es falso, pero es parte de la retórica y por tanto, esta confusión terrible, Claro. casi criminal que se hace entre migración y criminalidad, pues lleva a abusos. Ahora, Leticia, ¿por qué tú crees, si tú dices que bueno, no estaba contemplado en los planes iniciales, por qué tú crees que ahora recurrió a ello? ¿Cuáles podrían ser las Por razones? lo que te menciono, porque se han ido cerrando poco a poco las negociaciones en el sentido de esta espectacularidad que Donald Trump quería darle y le ha dado, vaya, lo ha hecho, pero en el sentido de primero, y lo que más se mencionó y lo que preocupaba desde México, es la insistencia a, sin siquiera negociar, así de una manera muy pedante, de los funcionarios incluido, hablaban del territorio mexicano como propio. El programa Quédate en México, que tuvo en su momento una razón de ser, por lo menos en el matiz legal que tenía que ver, entre otras cosas, con la pandemia, ¿sí? O sea, hay una serie de cuestiones que se justificaban legalmente y Estados Unidos sigue siendo un país de leyes, vamos a reconocer eso. Entonces, el hecho de que se fueron cerrando, o si no cerrando, por lo menos complicando, de repente aparece un nuevo lugar que al rato van a decir que va a ser Alaska, vaya, pero el punto es que te lleva a pensar que hay mucho de improvisación en una idea que pretende ser más que nada hollywoodesca, de exhibición, de que en la televisión se vea el dolor y que sea el miedo lo que lleve a constituir la política de migración, no solamente, obviamente, el número de deportaciones, que sí son que sí se notan, sí se ven, porque también se hacen de manera espectacular. Ahora, Leticia, no vamos a perder de vista, hay que recordar que en 1994 hasta el 96, hasta allí llegaron cubanos que intentaban llegar a Estados Unidos y fueron llevados ahí a la base naval de Guantánamo en las pasadas administraciones de Obama, incluso de Biden. También llegaron ahí migrantes, algunos haitianos también en balsas que eran rescatados y llevados a la base naval de Guantánamo. Pero evidentemente es un lugar con un pasado oscuro, violaciones a derechos, de acusaciones, violaciones de derechos humanos y también pues es reservado para presos acusados de terrorismo. Ahí está todo este problema y es complejo No, el ahí asunto. está. Recuerda que es a donde llevaron a algunos de los presos más importantes del tema que tenía que ver con el terrorismo hacia Estados Unidos, que en el asunto de las Torres Gemelas en su momento, que incluso Obama reconoció en su periodo presidencial la crueldad que se ejecutaba en esa cárcel y en ese territorio ocupado por Estados Unidos y por tanto la importancia de cerrarlo. No se aprobó en el Congreso. Hubo un debate donde justo ahí el problema también es cómo juegan a veces los demócratas que pensaríamos que tendrían un voto favorable y no necesariamente dieron la mayoría. Entonces,
sí creo que es como subir el tono y subirlo porque además la asociación que se hace, tú ya mencionas, digamos, una parte de esta historia tan fuerte de una cárcel de cierto tipo que no es solamente un centro de detención, que ojo, hay que tener mucha precaución con lo que pueda venir en términos de ya no solo deportar, sino ir deteniendo, porque el asunto es que las cárceles en Estados Unidos son entidades privadas, entonces son negocio de alguien. Eso preocupa mucho desde otros lugares del planeta, por lo menos desde México. Y el siguiente punto es, volviendo a Guantánamo, pues Bien. obviamente el hecho de que le sube el tono al tipo de detención y de esta cosa que digo, asociar migración con crimen, es gravísimo porque te lleva a estos extremos. El crimen también tiene una serie de matices que hay que explicarlo, y cuando lo asocias a una condición digamos, cruzar sin documentos a un país, no tiene la misma magnitud que lo que se está pensando Bien. en Pues el sí, caso de Guantánamo. Me parece gravísimo, pero también, insisto, en una totalmente. suerte de improvisación muy, muy a la Donald Trump. Claro, claro. Bueno, pues ahí está la opinión. Gracias, Leticia. Leticia Calderón, profesora e investigadora del Instituto Mora.